Hoy nos encontramos en la ciudad de Gavà. Hemos quedado en la gasolinera BP, que está a la salida de Gavà ya dirección Begas. Y la idea es hacer una salida mixta por asfalto y por caminos que sin asfaltar, pero de circulación legal. Gavà es una ciudad que está muy próxima a la ciudad de Barcelona, está a unos 20 kilómetros de Barcelona y muy próxima también al aeropuerto del Prat. Una ciudad con 47.000 habitantes, muy importante en el Baix Llobregat. La idea hoy es llegar hasta Begas. Begas es otro municipio pequeñito de unos 7.000 habitantes, donde viven mucha gente que trabaja y desarrolla su actividad en Barcelona, por la proximidad. Viven en plena naturaleza y muy cerca de Barcelona. Y ahí nos introduciremos ya en el macizo del Garraf, en el Parque Natural del Garraf, por caminos sin asfaltar de circulación legal. Llegaremos hasta el monasterio budista, continuaremos hasta el pueblo abandonado de Jáfara. Este pueblo es conocido para los amantes de la nave del misterio, un programa de Iker Jiménez. Ha salido en múltiples ocasiones. Y desde ese pueblo, Jáfara, que intentaremos parar, pero según cómo nos vaya la mañana, y desde ese pueblo continuaremos hacia Olivella, siempre por caminos sin asfaltar. Desde Olivella continuaremos por Sant Miquel d'Olèrdola, Avinyonet del Penedès, Olesa de Bones Valls, hasta llegar a Vallirana, donde retomaremos también, ya nos introduciremos en la montaña del Ordal, perteneciente también al macizo del Garraf. Y desde ahí, por camino también sin asfaltar de circulación legal, llegaremos a Sant Vicent dels Horts, donde buscaremos algún lugar para reponer fuerzas. Y finalizaremos la ruta. Ahora vamos circulando por un tramo de carretera de la BV2041 entre Gavà y Begas. Este tramo de carretera fue considerado entre los años 2013 y 2015 como potencialmente más peligroso de Cataluña. Esto basado es una carretera que ahora veremos con un solo carril de circulación por cada sentido. Tiene una intensidad diaria de 9.000 vehículos. 9.000 vehículos repartidos entre motocicletas, camiones, ciclistas y resto de vehículos. Esto no tiene arcén, lo que la convierte en una carretera potencialmente peligrosa. El Parque Natural del Garraf está situado entre las comarcas del Baix Llobregat, l'Alt Penedès y el Garraf, en el sector sudoeste de la conocida como Serralada Litoral Catalana. Por un lado limita con la cuenca del río Llobregat, por el otro lado sobre el mar Mediterráneo y también con la depresión de Penedès. Ocupa una extensión aproximada de 12.000
800 hectáreas. A finales del siglo XVIII se produjo un notable incremento de la población, acompañado de una gran expansión de cultivo de viña y trigo. La plaga de la filoxera entre los años 1879 y 1880 cortó de forma cruel y definitiva la extensa actividad agrícola que se producía en el Garraf. A pesar de que la filoxera provocó una grave crisis económica a finales del siglo XIX, el macizo continuó estando habitado hasta mediados del siglo XX. Las secas tierras y el impulso industrial que se produjo en los años 60 provocó en las montañas del Garraf, como en gran parte de zonas rurales de toda Cataluña y toda España, un importante descenso en el número de habitantes. Por este motivo, muchas masías se encuentran hoy en estado de abandono. Las pocas casas que quedan habitadas continúan dedicándose al cultivo de la viña y el trigo, y también a la cría de animales, con pequeños excedentes sobre el propio consumo.
que comercializan. Aún podemos encontrar algún rebaño de cabras. En los años 90 hay un intento de reactivación de la zona basado en las segundas residencias y se crea la operación Plana Novella. También aparece alguna empresa de servicios vinculado al ocio y a la naturaleza. Nos encontramos en el conocido popularmente como Monasterio Budista del Garraf, que está considerado uno de los principales centros budistas de España. Este tiene su sede en el Palacio Novella. Está en el término municipal de Olivella y, como ya hemos comentado, enclavado en el Parque Natural del Garraf, a poco menos de 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Son las 6:30. Pero si vas como una moto, tío, tú vas a saco, tío. Voy despacio, si me enganchan arriba y esto... si viene la arriba y el otro, no lo sigo. Ah, bueno, ya, esos dos están locos. Pero mira cómo me he puesto, tío, esto no puede ser. No, y más negro, madre mía. El blanco hasta se ve menos. ¿Porque ves? Claro, es que hay que ir con ropa. Te tendrás que comprar un kit de enduro. No es muy caro, ¿eh? Kit de enduro. Sí. Te compras un peto del chino y Mira, una esta camiseta camiseta chula, es de AliExpress. camiseta BMW Honda, y tal y esta cual. BMW, es Esto es falso, imagino. No, está buena, esto es Lifu. Esto es un paraviento bueno. Mira, es un airbag. No, No, eso es la barriga. Llevo protecciones. Vas a hacer la foto ahí, Igual que tú, pero Quina baixada, que no farem baixades d'aquestes aquí. Ja. el que va regalado con la XADV también se va muy bien, ¿eh? Jo he de Acabas provar còmode. també les ajudes perquè també tinc diferents mapes i al final he ficat l'estàndard, no? Per cul. Però tampoc notava res, ni donava gas ni la retapada donant gas ni la rapada frenant. Digo, pues pongo el estándar. Pero el- Bueno, vaya, ¿no?
Si lo hago en casa, yo puedo Creo que se haga inglés. ¿En serio? Jamás había venido. ¿Aquí? Mira, es curioso. Es que por esta zona no había venido jamás. Saludo aquí a la cámara. The Chispy Es mi Generation. amigo Chispi. He venido gracias a Harry Potter. Es verdad, Si tío. no lo ve aquí. Cabrones. Tiene, seguro que se puede tocar. Sí, pero es el modo usuario y no el restaurante. Y este es un monasterio budista. No, esta zona, mira, yo hacía 20 años que no me hacía la curva de Vega. Detrás de un camión y siempre que me voy a cualquier lado me digo. Lo que pasa es que yo no respeto la constitución. Tampoco, eso lo digo. Es desesperante, puto camión. Ahora salió corriendo para adentro, no sé. Es que hay restaurantes, hay cafetería y está la pagoda. Estoy corriendo, lo hemos pillado, tío. Sigue corriendo. Dice, guardar a los niños que estamos atropellando. Está rezando, Que haya hecho. Qué bonito, sí. Vuelven a dormir y todo esto. bien aquí. Está guapo, ¿no? Sí. Ya Mucho verás más tú. polvo que el último día, ¿te acuerdas el último día? No había. No había, está brutal, tío, me he puesto, que vamos. Esto a lavar, ¿eh? Joder, bien. Tengo que comprar algo para esto. ¿Para qué? Esta ropa no va a traer para hacer esto. Aquí. ¿Sabes? Ya me si lo puedes lavar y hacer. Estos cabrones no la comen. Dani, entrenando para Marruecos. Claro. Mira. Puede ser. Metiendo al niño al budismo. Extraescolar. Venga. Vamos esto, ¿eh? Ahí me mandó un enano, tío. Aquello Bueno, que- el pagoda. vídeo del enano ese No que sé está exactamente. con una fresadora. Ha marcado la vida. Es muy bueno. Oye, el plaza tiene una casa ahí en Olivella. Eso es Olivella. Eso como pasado. Ahora pasamos por ella. ¿Eso qué era? 4 casuchas que había ahí. Sí, pero es que lo alucinante de todo esto es que es una organización que no tiene farolas. No tiene alumbrado. No, pero eso tiene su encanto, es un parque natural. Está toda oscura. Esta es una, pero tú sabes la noche, eso de noche. Las estrellas que Aquí te quiero usted. Es un espectáculo. Para ver. Aparte el monte. Es parque natural, con lo cual no se puede hacer. Que aquí Y te puedes- es un privilegio. ¿eh? y te puedes Ahora meter para un- vivir. Hay zonas que te puedes aparcar en medio del monte. Entonces que puedes ver estrellas y tal. Bien, ¿eh? El palacio está construido sobre una antigua masía adquirida en 1875 por un matrimonio que volvía de hacer las Américas, de Cuba, que según cuenta la historia se había dedicado al comercio de esclavos y con la idea de trabajar la vid. La filoxera acaba con ese sueño en 1893. El palacio acabó de estar construido en 1890. Ya te digo. Magia borracha. No, grandes males, grandes remedios. Ya te digo, hombre. Que la he bajado Esta lluvia, mira, me va a alegrar el día. Yo me voy a poner el chubasquero de arriba igualmente, ¿eh? Como llevo el móvil. Hombre, el Gore-Tex es muy bueno. Lo único que para lavar esta chaqueta, lo suyo es que uses un jabón Neutro. en la bañera y jabón neutro. Y le haces así un tal y la dejas secando con todo el chorro de agua Exacto. al aire y ya está. Así te dura más. Este tan bueno que tiene, que te puede caer el pulpo. Y te va... Y si tienes 10 minutos de llegar al hotel, ya sé. Sí, sí, sí. El tejido Gore-Tex es el... Pero no, hay diferentes calidades. ¿eh? Porque Ya. tengo un Alpine Star en él, que también no te mojas. Pero, Sí, pero- para secarse la ropa, Bueno, como este. Este es Dry... ¿Ves? Dristar, no es Gore-Tex. Entonces, te aguanta los primeros 20 minutos de lluvia fuerte. Luego no hay quien lo seque. 2 días secando. bueno, iremos al pueblo abandonado. ¿Pueblo abandonado? ¿El qué? El pueblo abandonado del, ¿cómo se llama este? ¿Qué es el programa?
de la nave del misterio. Hay café cacofonías, sí, hombre, sí. El Iker. Donde vamos ahora hay la nave del misterio. Ahí estamos, nene. Hay que echar una foto de motos. Sí. Se vean todas las pedradas que me has echado. Lo jodido es que en una de estas te puedes cargar un poco, ¿sabes? Yo voy comido con las llantas, tío. Yo voy con llantas. Y en Lo que he algún... notado de tu moto, Tony, es que llevas muy infladas las ruedas, yo creo. También hay muy flaca, llevo de carretera. Sí. Pero tú las has aflojado. He bajado un poquito. Sí, Yo no, notaba que agarra mejor, pero eso se sí. te ha aplastado un poquito más. Esta lluvia es Si más... lo llevas a Bueno, vámonos. un poquito menos, no sé. Yo lo pongo, por ejemplo, a 2 kilos. Hay que llevar esto. Flores ni mantel, ni maquillaje ni tomar café. Solo de aquí me llevaré lo que venga conmigo. No me preguntes si te llamaré. No te hagas el original. No dejaré para el final lo que debí saber al principio. Solo quédate una noche más. No hay nada que perder, nada que pelear. Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás el sitio. El sitio. A mí ese traje no me sienta bien. También me gusta dormir solo. No tengo las alas rotas para quedarme aquí viéndolas venir. Los mares están llenos de piratas. Seguro que en el Libertad hoy alguien canta. Y si me quedo aquí, dejan de salir llamas. Solo quédate una noche más. No hay nada que perder, nada que pelear. Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás el sitio. Solo quédate una noche más. No hay nada que perder, nada que pelear. Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás el sitio, el sitio, oh, oh, el sitio, oh, el sitio, el sitio. Solo quédate una noche más. No hay nada que perder, nada que pelear. Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás el sitio. No suena a primavera, que más que componerla descompongo pedazos de verdad. Me vuelo, que dentro de un segundo voy pa'l suelo. A oscuras me parece un buen momento
para reconocer que la foto de mi alma es trucada. Soy un mago que no tiene baraja. Fuiste conejo, mi sombrero, ya no sé si sigues dentro, aunque supongo que debes de seguir siendo tan guapa. El negro favorece tu cara y hoy llueve en la ciudad. Merezco que huyas cada vez que te sorprendo. Regalo un cielo y luego cobro el precio. ¿Y cuál es la verdad? Pues que de tanto buscarme me he perdido. Nunca quise arrastrarte conmigo, pero tú te empeñaste. Y ahora, ¿cómo explicarte que a menudo me despierto borracho en los portales? Y aunque no sé ni mi nombre, sé que quiero abrazarte, te olvido, pero en el fondo te recuerdo y me digo que hay de falso en lo que muestro, de cierto en lo que escondo. Yo nací para echar piedra. Soñando algo a lo que te pareces y ahora mi reino se desvanece, me opongo. Y yo te tengo, me comprendes, te quiero, simplemente lo supongo. Supongo que a veces estoy triste cuando lloro, pero hay cosas que se tienen que hacer solo. Y es que sé que ya no quiero echar cemento a mis errores, sino el miedo. Dame la mano y quizás seré capaz de volar contigo rumbo a un cielo de soñadores. Solo espero que acepten fumadores. Ten el valor de no soltarme incluso cuando te cante, que a menudo me despierto borracho en los portales. Y aunque no sé ni mi nombre, sé que quiero abrazarte, te olvido, pero en el fondo te recuerdo y me digo que hay de falso en lo que muestro, de cierto en lo que escondo. Yo nací para echar piedras y romper el tejado que protege
que tu futuro, porque pase el pasado. Estamos pasando por Jafra, un pueblo abandonado del Garraf, pueblo fantasma, conocido entre todos los amantes de lo paranormal y un pueblo habitual del programa de Iker Jiménez, La nave del misterio. El pueblo de Jafra se conoce por el fantasma de Melinda. Melinda, ese fantasma es el que, según la leyenda, se aparece en las cuestas del Garraf, esa carretera tan conocida a los motoristas que va entre Castelldefels y Sitges. Cuenta la leyenda que en este pueblo murió la cuarta hija de una familia austriaca adinerada que se había refugiado en este lugar para evitar que sus hijos fueran vistos por un problema que tenían en la piel. Al parecer esta niña fue arrojada al pozo por el propio capellán del pueblo. Hoy dicen que su alma nunca descansó tranquila y a veces se ve su imagen cruzar la plaza del pueblo. También se escuchan lamentos al atardecer y de alguna casa emanan ruidos, golpes y pasos. Otras leyendas cuentan que la zona del Garraf y el pueblo de Jafra fueron refugio de piratas, ya que al parecer, según cuenta también la leyenda, existían cuevas y subterráneos que comunicaban el mar con la montaña, lo que facilitaba el escondite y la huida de estos piratas. Le gusta estar en todos los fregados, sobre todo si he sido yo quien ha limpiado. Anda en pelotas por la casa y en público me mete mano. Por la mañana siempre el mismo rollo, si no encuentra café tenemos pollo. Vive enamorado de un videojuego y la tele le borra el cerebro. Trae a casa toda serie de animales. Aquí es. De noche ronca como un elefante. Por las mañanas tiene todo el arte. Se rasca la entrepierna para hablarme. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin ella cualquier paraíso me sabe a poco. Aunque se traga la cerveza por quintales, bebe infusiones cuando están sus padres. Insisten que me quiere ver bailando, solo para reírse de mi ramalazo. Me trae juguetes de los Tupper Sex, dice que yo soy solo sota, caballo y rey. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin ella cualquier paraíso
paraíso me sabe a poco. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin él cualquier paraíso me sabe a poco. Le vuelven loco el baño y las pantallas. Desde el váter me escribe por el WhatsApp. Come a velocidad de cocodrilo. Pa' los paluegos tiene su palillo. De hacer deporte él nada de nada, pero a las cenas familiares trae el chándal. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin él cualquier paraíso me sabe a poco. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin ella cualquier paraíso me sabe a poco. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin él cualquier paraíso. Absuelto de tu condena, huyendo de ti en Barrena, de bar en bar. Busca de una morena que me libere de esta pena en lágrimas. Desesperadas que quieran darle un polvo a Don Quijote, que no pidan al besar nada a cambio, que no les cueste decir te quiero, que no les dé miedo volar. Cuando aconsejen tener los pies a ras de suelo, a ras de suelo. No sé de qué tienes miedo, por más que quiera no puedo hacerte cambiar. Así que yo aquí me quedo y lo vivido me lo llevo. ¿Qué más te da? Buscaré rubias de borde que me cobijan en su agua, que quieran robarle un polvo a Don Quijote, que no pidan al besar
los pies. A ras de suelo. 6 Vinicius. ¿Pero qué dice? ¿Que eso os ahorra un tramo? Trozo guapo. Yo creo que Sí. Es que... ¿Lo que está cortado o después? No, después de lo que estaba cortado. Pero bueno, el más... Para mí es más jodido el chico. Este es el más bonito, el trocito que puro. Pero el Varela siempre mira, se hemos pierde, tomado 3 pero veces está así, bueno. No solo de milagro. Y eso pesa como un demonio. El chulo es el que nos No, el más chulo es este. Pero bueno, el otro tramo también. Es que yo me he equivocado en gracias al monasterio Bedista, para adentro y a Olivella. Entonces hubiéramos tomado la ruta desde atrás. Però no sabem a quina pista Pinson estava tallant. Sí. És que clar, fots per allà... No, pues era un risc. Pero sí, faltaba un tros guapo. Guapo. De frente me ha arribat una hora abans. Ahora hay que hacerlo nuevo, ¿no? Imagina't si faltava un tros. Bueno, ahora una hora y la vamos a partir. Todo lo que hay. Bueno, pero está bien, ¿no? Exacto. Està guapa, no? Sí, jo pensava que les Abenes Valls pujarien cap amunt, cap a la muntanya, i vindrien fins a Vallirana per muntanya. Pero no, este tío la va a restaurar, va a poner el motor. No, han cambiado. Hemos cambiado. Me pondrá, Así ya está. me habrá pintado todo. Ya me olvido. No sé quién vive aquí o desde aquí y dijo que estaba este mejor. Jo la vaig veure i li vaig preguntar amb ell, i tu coneixes aquella zona? Diu, tinc una amiga, et pregunto. L'amica dic que bé, doncs bé. Aquí el Romero también ha venido. Así es. ¿Qué? ¿Está bien o qué? Chiringuito este. Hombre, claro, está bien. Todo lo que se jalar, está bien. Bona tarda, bon dia. Fiqui. Dreta, la dreta. Dreta, dreta. Dreta y izquierda, No tengo ni puta idea. Baby, baby. Sí, qué guapo, ¿no? De Champions. Es como Orné, ¿eh? Esto es Orné, es como Orné. Está petado, ¿no? Mucha peña ahí, ¿no? Veo yo. Aquí es. ¿Cómo está el vino, tío? Buenísimo. Venga, vino, ven ahí. Atar o morir. Chispi. Is here. Aquí es. Le va a colocar este hombre, yo no sé. Espera, 60. ¿Pero has visto el cambio de terreno aquí en este coche? Tú no lo viste en el desalojo, tío. La calmó. Vamos a mojar. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Hey.